Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a esta serie de sesiones en las que voy construyendo un emulador para la Nintendo NES con JavaScript, ¿cierto? La noche de hoy estaremos continuando desde el punto en el que lo dejamos la vez pasada. Cabe mencionar que realicé un pequeño cambio y fue que cambié la extensión al módulo BCC porque le había puesto TS sin querer, eh, lo cual no era correcto. Es un módulo JavaScript Vanilla. Entonces lo único que hice fue reemplazar el módulo BCC por bcc.javascript. Bueno, acá no se ve reflejado porque lo realicé desde otra máquina, pero voy a bajar cambios. Como ven, me lo marca como archivo inexistente y acá si lo referencio ya me sale bcc.javascript. Bien, entonces, ¿qué estaremos haciendo la noche de hoy? Como tal, ya emulamos esta instrucción BCC. Podremos seguir con esta BCS, que prácticamente viene siendo la misma que emulamos la sesión pasada, pero este salto o esta bifurcación pregunta si el carry flag está seteado o está en 1, lo opuesto a la que emulamos la vez pasada, que él, él realiza la bifurcación en caso tal de que este flag esté en 0. Entonces, lo que podríamos hacer simplemente es llevarnos los casos de prueba de la instrucción anterior e invertir la aserción para el flag y el estado en el cual este indagará, ¿cierto? Entonces miremos qué nos dice BCC, que viene siendo lo opuesto al anterior. Dice que se realiza un branch si el carry está seteado, ¿cierto? Entonces, si el carry flag está seteado, entonces se le añade el desplazamiento relativo al program counter, ¿cierto? Para causar una bifurcación a la nueva posición. Como vemos, sigue trabajando el único modo de direccionamiento disponible para estas instrucciones, que es el modo de direccionamiento relativo. Así que lo único que cambiará será el flag por el cual va a indagar para realizar el salto o no. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Nos vamos otra vez al módulo CPU instrucciones de prueba, ¿cierto? Y como vemos, realizamos dos casos particulares para el caso anterior. Es decir, cuando el... En un segundo, aggressive mode in negative offset. Ok. Como tal, realizamos tres pruebas. Una que contempla el caso más directo, que es cuando el carry flag está desactivado, ¿cierto? Y realiza un desplazamiento positivo, es decir, un 4E. Recordemos que al ser un valor hexadecimal inferior a 80, se considera como positivo en aritmética de signo. El segundo caso de prueba lo que hace es indagar por el mismo carry flag en el estado 0, pero esta vez usamos un desplazamiento negativo para realizar pues, lo opuesto cuando se cumpla esta bifurcación, pues realizar un desplazamiento hacia atrás. Y en este primer caso de prueba sería un desplazamiento hacia adelante. Eso lo vimos en la sesión pasada. Y el tercer caso de prueba, para fortalecer la emulación de la instrucción, lo que contempla es lo opuesto al estado de la bandera de estado del carry flag, que en este caso sería un 1. Es decir, cuando no se realiza la bifurcación, entonces que el PC counter continúe a la instrucción siguiente. Eso todo lo vimos en la sesión anterior, pero entonces lo que haremos será llevarnos uno por uno estos casos de prueba para ir emulando
la instrucción BCS, ¿cierto? Que es la que vamos a emular, pero haciendo los cambios pertinentes, ¿cierto? Entonces en este caso lo que vamos a emular será la instrucción BCS. Por Relative Addressing Mode, el modo de direccionamiento se mantiene. Podríamos usar, acá usamos otro valor positivo, pero pues para cambiar la prueba usemos el 772, me puede servir. Recordemos que sigue siendo un valor inferior a 80. Sigue siendo un valor inferior a 80. En el operando, recordemos que sigue también la misma estructura de la instrucción anterior, el opcode y el operando, el cual va a tener el desplazamiento. En caso tal de realizarse la bifurcación, se le sumará o restará al PC counter, ¿cierto? Entonces supongamos que acá el PC address se encuentra en esta posición de memoria 12.3F, ¿cierto? Es una dirección arbitraria dentro del rango que soporta la Nintendo NES. Y acá cambiaremos el offset, en este caso la instrucción BCS para este modo de direccionamiento posee el opcode B0, ¿cierto? Entonces ponemos el opcode y lo demás se mantiene igual, salvo por el flag en cuestión, que en este caso la instrucción nos dice que si queremos realizar la bifurcación, este carry flag debe estar seteado, que es lo opuesto a la instrucción anterior. Entonces lo ponemos a 1. De resto, por ejemplo, acá el PC counter, en caso tal de que se realice esta bifurcación, como planteamos el caso de prueba, como lo queremos plantear, queremos que se realice, ¿cierto? Porque estamos indagando porque el carry flag está en 1 al momento de ejecutarlo. Entonces, vimos en la sesión anterior que para calcular la nueva posición o la nueva dirección a la que apunta el program counter, se obtiene realizando la operación siguiente. Tenemos la dirección base donde se encuentra, que es 12.3F, ¿cierto? La que vemos acá en esta línea. Le sumamos los 2 bytes que componen la instrucción, ¿cierto? Eso lo vimos también en la sesión anterior, que el PC Counter también tiene en cuenta este tamaño para realizar luego el desplazamiento. Entonces, el más 2 de los bytes que componen la instrucción más el desplazamiento que estaremos realizando. En este caso, al cumplirse, deberá ser un 72. El Richard Parker te está siguiendo. Hey, muchas gracias por el follow, el Richard Parker. El Richard Bienvenido Parker. Y espero le guste. Buenas, ¿qué tal, hermano? El Richard Parker. Felicidades por crear este contenido. Muchas El gracias. Richard Parker. Me pasó tu contacto a un amigo. El Richard Parker. Tu cuenta. Súper bienvenido y espero pues disfrute cualquier contenido que estamos presentando en estas sesiones. Como tal estamos construyendo el emulador de la Nintendo y ya vamos por la instrucción BCS. Si quieres darte un paseo por el canal de YouTube, allí yo también las tengo resubidas las sesiones anteriores para que te puedas enterar un poco del tema y a lo que hemos llegado hasta el momento. Estamos utilizando también la metodología TDD, que nos permite apalancar un poco el diseño a partir de las pruebas unitarias. Y como ves, acá estamos construyendo una para la nueva instrucción que vamos a emular. Entonces, retomando, añadimos el tamaño de la instrucción 2 bytes más el desplazamiento que se debería cumplir, que sería un 72. Y esto nos trae como resultado la nueva posición de memoria a la que apuntará el PC counter, o en este caso el procesador, para la instrucción siguiente que él va a ejecutar, ¿cierto? Entonces tenemos que es un 12B3.
12B3. Pero acá estoy viendo que puede haber un error en los casos anteriores. Déjenme un segundo, yo miro. Y creo que estoy en lo correcto porque si el caso anterior plantea que debe cumplirse la bifurcación, la nueva dirección de PC address, es decir, del PC counter, no, ok. Ok, no, estaba analizando la línea que no era porque acá estamos realizando la preparación del PC counter, todavía no lo hemos asignado. Estoy un poquito despistado, eso me suele pasar. Tenemos que acá estamos realizando la configuración del PC counter, ¿cierto? Que pues antes de ejecutar la instrucción él debe tener la posición en la cual se encuentra actualmente, que es la que planteamos acá, 12-3F. Pero el resultado de la operación que calculamos acá, el 12B3, es el resultado final de este PC counter porque la bifurcación se realizó con éxito, ¿cierto? Con esto ya él podría realizar la ejecución, indagará por el carry flag si está encendido y de tal manera realizará la bifurcación. Pero obviamente como estamos utilizando TDD todavía no tenemos esta implementación y la prueba no fallará. Pero la metodología nos irá orientando en dónde debemos realizar dichas implementaciones. En este caso, tenemos que, como hemos visto también en sesiones anteriores, al no encontrar el execute del módulo en el paso de decodificación, ¿cierto? Esto lo podemos ver acá. En CPU Instructions. Acá. Al no existir este opcode todavía en la tabla de instrucciones, pues el módulo correspondiente va a ser indefinido. Esto lo tenemos aquí en esta tabla que estamos construyendo uno a uno para cada una de las instrucciones. Recordemos también en sesiones anteriores que esto lo hicimos para garantizar un acceso directo al módulo que va a realizar el cálculo. En otras instrucciones, en las primeras instrucciones que construimos, lo habíamos hecho con unas iteraciones para ver si el opcode está presente en ciertas tablas, pero eso repercute en un coste computacional un poco mayor a cómo accederlo directamente como lo estamos haciendo aquí mediante una tabla. Entonces acá lo que nos resta es añadir el opcode, que es B0, ¿cierto? Y le asignamos el módulo que vamos a construir, que todavía no existe, que es BCS. Pero si bien miramos la documentación, pues vemos que es la misma implementación del BCC, salvo por el flag que él pregunta. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente irnos allí donde se encuentran las instrucciones, copiamos y pegamos el BCC y lo renombramos por BCS, ¿cierto? Para no tener que construirlo desde cero ni el prototipado. Entonces ahora sí nos vamos al BC, porque siempre fallo al tipear la V con la C. BCS, listo. Entonces acá lo único que necesitamos cambiar sería primero el opcode. Pero acá yo veo que ok, acá acaba de caer en cuenta también que esta tabla en el módulo de la instrucción BCC y también para este BCS
no lo estamos utilizando porque como tal esta instrucción, si bien recordamos, el operando apunta a una dirección de memoria la cual será cargada en el registro program counter, por lo cual no necesitará recuperar ningún valor de memoria, ¿cierto? Salvo el número directo que contemplará esta dirección. Entonces esto podrá ser omitido porque no estará siendo utilizado. Pero a su vez también tenemos que cambiarlo en el BCC porque tampoco se está utilizando. Recordemos que son instrucciones de control de flujo, más no de operación de cálculos ni nada con valores de memoria. Entonces esa tabla para estos módulos en particular no aplicará. Listo. Entonces volvemos acá al BCS y recordemos que al ejecutarse la instrucción, él deberá recuperar el valor del carry flag e indagar, acá estamos indagando si es falsy, pero en este caso si es truthy, es decir, si es 1 o un valor positivo. Eso ya no lo dará pues la instrucción getFlag, para no poner una igualdad tipo igual a 1, ¿cierto? Sino pues que nos indague si es truthy el verdadero. Entonces, si el carry flag está activo, se realizará la bifurcación, es decir, se realizará el cálculo igual a como lo hicimos nosotros aquí en la calculadora. Coge la dirección actual del operando, le suma el 2, que vemos que acá le está sumando el 2 previamente, y luego le suma el valor en aritmética de signo del operando, ¿cierto? Ya sea si es un valor positivo o negativo. Y recordemos que este más 2 se cumple para ambos casos, tanto si se cumple o no la bifurcación, por eso lo separamos fuera de la condición, porque es un caso, el más 2 siempre debe de ir, y eso ya lo vimos también previamente. Entonces acá lo único que realizamos fue la indagación por el carry flag A1, y ya luego el CPU se registra, el program counter, perdón, contendrá la nueva dirección de memoria. Acá guardamos y nos falta otro paso, que es la importación e inicialización del módulo BCS, ¿cierto? Esto es muy posible, esta parte de acá es probable que más adelante la podamos refactorizar, pero por ahora nos sirve tal cual la tenemos acá. Recordemos que él importa el módulo en particular de las instrucciones, las inicializa con sus dependencias, inyectándole cada una de las dependencias que necesita. Y ya luego hace la operación. Entonces acá lo único que necesitamos hacer es cambiar los nombres a la nueva instrucción, y este módulo viene importado desde acá arriba, donde se están importando los demás. Vamos al final y cambiamos el archivo. Entonces con esto ya estaría lista la implementación para la instrucción BCS. Revisemos que no haya algo raro. Entonces con esto vamos a CPU test, CPU instruction test, y ejecutamos las pruebas. Entonces ahorita miren que ya la prueba pasó, porque se está cumpliendo el caso que nosotros planteamos, y al ser el opuesto, como plantea la documentación, al caso anterior del BCC, pues fue muy fácil de implementar, ¿cierto? Mire que ya la agilidad y la velocidad ha crecido notablemente, ya no nos tardamos tanto en implementar ciertas instrucciones, sino que ya va cogiendo tracción el proyecto. Ahora lo que nos resta es fortalecer esta instrucción con los casos de prueba que ya vimos, y como aplican los mismos salvo por el flag, podemos copiarnos el del BCC, el segundo, ¿cierto? Entonces lo que plantea este segundo caso es
que se operará con un desplazamiento negativo en caso tal de realizarse la bifurcación. Entonces, desplazamiento negativo, recordemos que debe ser un valor superior a 80. Acá voy a escoger, por ejemplo, el C8, una dirección arbitraria para el PC Counter. Recordemos que puede ser cualquiera dentro del rango 00, 4 ceros a 4 Fs, A2, ¿cierto? Esta dirección del programa counter no representa mayor inconveniente. Y el instruction, acá cambiamos el opcode por el que nos corresponde, que es B0. La dirección la mantenemos igual. Recordemos que acá, como queremos que se cumpla la bifurcación para este desplazamiento negativo, debe estar en 1. Y por lo demás se mantiene igual. Es la asignación del valor al PC Counter en la preparación. Ejecutamos y luego preguntamos cuál es el resultado final de ese program counter. Entonces realizamos el cálculo para este caso y sería la dirección base 34 82 más los 2 bytes de la instrucción más el desplazamiento. Pero recordemos que el desplazamiento en este caso es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos restarle el complemento a 2, que ya lo vimos en la sesión pasada, que se calcula con el tope, con el máximo valor que representa un byte más 1, en este caso 256, menos el valor en cuestión, que sería un C8. Un C8, ¿cierto? Y con esto, él nos daría esta parte de acá la voy a remarcar, el valor en aritmética de signo que debemos restar, ¿cierto? Entonces, el complementado siempre nos ayuda para hacer este tipo de operaciones y es lo que usa la arquitectura en su circuitería interna para realizar como estos cálculos matemáticos. Entonces, le damos Enter y este es el valor que debe tener el program counter después de realizar la bifurcación. Es un 32 F6. Y si miramos bien acá en la instrucción, en la dirección en la cual se encuentra actualmente el PC Counter el program counter antes de realizar la instrucción, vemos que es un número mayor al cual nos calculará posteriormente, lo cual es correcto porque estaríamos realizando un desplazamiento hacia atrás. Entonces nos llevamos el 32F6 y ese es el valor que debe tener el program counter después de ejecutar la instrucción. Como tal, la implementación ya está realizada, solo estamos fortaleciendo los casos de prueba, entonces debería marchar correctamente, salvo por otra situación. Vemos que falló y es que no está obteniendo el valor como es debido. Vamos a ver si realizamos bien el cálculo. Ok, claro, si ven acá en la calculadora, yo representé los números que tengo acá en notación, en el código en notación hexadecimal. Lo representé acá bien, salvo por este 256. Que este 256 en notación hexadecimal corresponde a un 100. ¿Cierto? Entonces por eso el resultado nos varió, porque acá en la calculadora pues, debemos trabajar también con los valores en hexadecimal. El 256 es en caso tal de que lo queramos hacer en notación decimal, pero acá sería un 100, que corresponde al 256. Damos Enter y es un 34 4C.
Bien, lo bueno de haber construido pues una buena implementación y que también nos ayuda a detectar en caso tal de que nosotros estemos hasta construyendo mal la prueba, ¿cierto? Porque pues ya creamos la implementación, esta implementación nos ayudó a ver que efectivamente no es el valor que esperaba. Entonces, acá nos pudo dar luz de que el error lo cometimos nosotros al realizar el cálculo del desplazamiento. Entonces, al ser un 34,4C, vamos a ver otra vez, corremos las pruebas y sigue fallando. Miremos a ver. Él esperaba un 13, esperaba este valor. Y este valor en hexadecimal es un 34,4C. Efectivamente, el que estamos esperando. Y recibió un 34,6C. Ok. Listo, miremos qué puede ser lo que falla. Tenemos la dirección C8, 34A2. Ah, bueno, también realicé. El otro valor también fue realizado en notación decimal. Es decir, tenemos la dirección base que es 34A2 más los 2 bytes de la instrucción menos, al ser negativo, debe ser el 100 que corresponde al 256. Al 256 menos el desplazamiento, que es este de aquí, el C8. Bien, acá estamos un poco despistados. Esto es normal en mí. Y vemos que es un 34,6C. Seguíamos realizando el cálculo incorrecto. 6C. Guardamos y corremos. Eso es lo bueno de haber construido también el caso anterior, de que las demás casos de prueba de la instrucción BCC también estén correctamente implementados. Entonces salvo acá y corrimos son en errores propios del desarrollador, más no de la implementación. Entonces vemos que acá ya pasó correctamente las pruebas y con esto hemos robustecido un poco más la instrucción BCS. Vamos por el tercer caso de prueba que habíamos implementado en BCC y nos lo llevamos. BCS y acá nos dice que es carry flag 0, pero para el caso del BCC pues aplica que el caso opuesto, cuando no se realiza la bifurcación, debe estar encendido, pero para este debe estar apagado. O acá podríamos poner clear, también es una palabra que reflejaría esa intención. Y también la modificaré aquí. Acá sería set. Y acá limpio, es decir, 0. Entonces, volvemos a lo mismo. Escogemos un valor arbitrario. Como no se va a realizar la bifurcación, pues cualquier valor que le pongamos acá no se va a tener en cuenta.
una dirección de memoria cualquiera. Cojamos esta. El opcode de la instrucción, que es B0. Le mandamos el operando. Asignamos el carry flag. En este caso debe, como no se debe cumplir, entonces debe estar a 0. Asignamos la dirección al program counter. Ejecutamos. Y el PC counter lo volvemos a calcular con estos valores que elegimos. Entonces, sería la dirección base 10.01 más los 2 bytes, que recordemos que este 2 va siempre indirectamente, salvo si independientemente si se cumpla o no la bifurcación. Pero entonces, como no va a haber bifurcación, no necesitamos sumarle o restarle ningún desplazamiento. Entonces sería un 10.03, ¿cierto? 10.03, y este es el valor nuevo que contendrá el program counter. Entonces, corremos otra vez las pruebas y vemos que todo marchó correctamente, porque ya tenemos pues, los casos base previos realizados de manera correcta. Entonces ya los casos que le vayamos añadiendo para robustecer las pruebas pues van saliendo correctos. Entonces con esto ya podemos concluir otra instrucción más, en este caso la BCS, perdón. Entonces vemos que se hace ya de una manera un poco más rápida. Entonces recapitulando, tenemos que la instrucción BCS es la misma que la BCC, salvo que él realizará la bifurcación a la nueva posición del programa dependiendo del estado del carry flag. Para BCC, para realizar la bifurcación, este debe estar en 0 y para el BCS debe estar en 1. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice la documentación. Listo. Vale, entonces, teniendo todo en regla, podemos continuar. Ahora lo que podemos seguir emulando, nos vamos a la tabla de aquí, ya seguiríamos con la instrucción BEQ, ¿cierto? Que sigue siendo otro salto o bifurcación. Pero en este caso, la documentación nos dice, si el flag 0 está seteado, entonces se le añadirá el desplazamiento relativo al program counter para causar una bifurcación a la nueva posición. Quiere decir lo mismo de lo que venimos trabajando con BCC y BCS, salvo que en este caso estará indagando por la bandera 0 y en este caso que esté en 1, ¿cierto? Solo cambian esos detalles. Entonces todos los casos de prueba para el BCC y BCS nos pueden servir para irlos implementando. Entonces vemos que esta bifurcación lo que realizará es haciendo un símil con un lenguaje de alto nivel, sería una condición if evaluando una condición de igualdad. Solo que así es como se realizan las condiciones de igualdad en bajo nivel. Entonces, siguiendo el mismo esquema, voy a hacer algo primero aquí, y es el commit de la instrucción BCC para que no quede mezclado con el del BCS, para que no quede mezclado con el nuevo que vamos a realizar. Cierto, sería la emulación del BCS con el modo de direccionamiento relativo.
Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Volvemos al método, al módulo de pruebas. Y tenemos que para estos casos estamos creando tres casos de prueba que nos robustecen pues la implementación. Entonces vamos con el primero de ellos, que es el básico. Y este lo usaremos para implementar también el BEQ o la bifurcación de igualdad. Entonces acá tenemos que sería el BQ o Relative Addressing Mode. Vamos a escoger un desplazamiento positivo, sería un 24 como ejemplo, una dirección de memoria arbitraria, puede ser 92A, y el opcode para el BEQ tenemos que es un F0. Entonces el F0 le mandamos el opcode y realizamos las configuraciones previas a la ejecución, que son, en este caso ya no estamos indagando por el carry flag, sino por el 0 flag, y que su valor esté en 1 para realizar la bifurcación. Por lo demás se mantendrá igual. Asignamos la configuración de dirección para el program counter, ejecutamos la instrucción y realizamos el cálculo de cuál será esa nueva dirección al cumplirse, porque en este caso queremos que se cumpla y debería cumplirse. Entonces tenemos que es la dirección base, que es un 92A, más los 2 bytes, aplica lo mismo, más los 2 bytes de la instrucción, más el desplazamiento, que es 24, que lo tenemos aquí, ¿cierto? Este 24. Entonces, al ser un número positivo en aritmética de signo, pues se le realiza la suma, más no una resta. Entonces, este número que nos da como resultado aquí es la nueva dirección a la cual debe apuntar el program counter una vez ejecutada. Este sería un 90, 50, ¿cierto? Si ejecutamos las pruebas, debería fallar. Y repetimos lo mismo, que es ir al módulo de los modos del CPU instruction, donde decodifica, y asignarlo en la tabla, que esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Nos situamos acá al final y añadimos el opcode para el PQ, que sería un F0, que nos muestra la documentación, ¿cierto? F0. Y el módulo encargado de atender a este opcode será BEQ, el cual no existe. Pero ya sabemos que tenemos que hacer. Ir acá e inicializarlo. De momento todavía no existe, pero ya realizaremos la importación para que exista. Volvemos al folder donde tenemos las instrucciones. Copiamos la implementación, en este caso nos sirve más el del BCC, copiamos y lo reemplazamos por un BQ. Entonces nos situamos al tope del módulo y lo importamos como BQ, que va a importar el módulo BQ que ya existe, pero nos vamos al módulo BQ. Bueno, otro ajuste que debo hacer en los tres y es borrar esta implementación, este import que no existe, que ya no se utiliza, que ya vimos por qué no se utiliza. N4 Barrow. ¿Qué distro usas? Utilizo Arch Linux en mi computador personal. Arch Linux.
fue tedioso el proceso de instalación, pero ya luego uno le va cogiendo el tiro y va comprendiendo más los temas pues, del sistema, cómo realizar configuraciones y todo lo demás. Pero muy buena porque tiene uno más control sobre el sistema, entonces quería en un principio utilizar una distribución que me permitiera como el control total del sistema y Arch Linux es una buena opción para eso. Listo. Borramos un import. A veces se me escapan errores o cosas que podemos eliminar pues, que son de carácter visual, pero a veces no había visto que me estaba marcando allí arribita ese import no lo estamos utilizando. Entonces, listo. Dentro del BQ, del execute, ¿cierto? Tenemos que decodifica el opcode. El cual fue decodificado en el CPU instruction en el módulo anterior, que es el cual llama al módulo correspondiente a cada opcode, el que está encargado de cada opcode. Luego acá va a recuperar el valor de la bandera, pero para este BQ ya no será un carry flag, sino que ya vimos que es una bandera 0, el 0 flag. Renombramos aquí esta variable 0 flag. Listo, tenemos que nos falta el cálculo de la dirección, se realiza igual porque acá la bifurcación no cambia en cómo se realiza este cálculo de la nueva dirección de memoria, sino en cuándo se debe realizar, y ese cuándo nos lo dice la bandera en particular, que debe indagar cada instrucción de salto en particular. Ya vimos que las dos anteriores indagan por el carry flag, pero esta indaga por el 0 flag, ¿cierto? Entonces toda esta lógica se mantiene igual. Entonces, como esta debe realizar la bifurcación cuando el 0 flag está activo, entonces debemos cambiar esta condición a un truth, ¿cierto? Recordemos que acá el CPU get flag nos obtendrá un 1 o un 0, y con esta condición pues logramos el cometido. Cuando el 0 flag está activo, calculamos la nueva posición de memoria, que es lo mismo que hemos hecho en la calculadora, ¿cierto? Que es añadirle a los 2 bytes de desplazamiento, añadirle el operando, que es el que nos trae un valor de desplazamiento. Pero este será manejado con aritmética de signo, que es una función que ya construimos previamente en la ALU, que nos dirá si es un número positivo o negativo, y pues se realizará la operación correspondiente aquí, ¿cierto? Esto ya lo vimos en las sesiones anteriores. Luego realizamos la asignación del program counter del nuevo valor, y ya con eso se realiza la emulación de esta instrucción. Entonces tenemos que el caso, la prueba ha estado fallando, pero ya una vez construida la implementación, miremos a ver, y acá ya pasa correctamente. Vemos que todas las pruebas pasaron, y miren que ya estamos implementando la instrucción, es supremamente rápido. Acá ya lo que nos resta es lo mismo de fortalecer los casos de prueba, ¿cierto? Y al seguir la misma mecánica de las instrucciones anteriores nos podemos robar estos casos, pero cambiando los valores particulares para el caso del BQ, ¿cierto? Este segundo caso nos dice que es, primero cambiemos el nombre, que es la instrucción BQ, la que estamos emulando. Y vamos a indagar, vamos a realizar un desplazamiento o una bifurcación con un desplazamiento negativo, ¿cierto? Es un desplazamiento negativo arbitrario. Recordemos que en mayor a 80 podemos escoger el de 2, ¿cierto? Cambiamos estos valores para no mantener los mismos. El caso de la dirección base del program counter se mantiene. Escojamos uno básico, puede ser este,
Acá si cambiamos el opcode, recordemos que ese es el que se le manda a la CPU para que la interprete. Y como tal debe corresponder al de la instrucción BQ, que tenemos que es un F0, ¿cierto? Todo esto no lo dice la documentación. El F0, asignamos el flag, pero acá ya no es el carry, sino el 0 flag. Entonces, para que se realice este caso de prueba o la bifurcación, este 0 flag debe estar en 1. Es decir, mantenemos este valor de acá. La asignación base del program counter se mantiene. Ejecutamos la instrucción y preguntamos cuál es el valor final de este program counter. Uy, está borrando lo que no era. Y eso nos lo dice el cálculo de ese nuevo desplazamiento, que ya sabemos cómo se realiza. Se realiza con la dirección base que escogimos, 0012, más los 2 bytes de la instrucción, más los bytes del desplazamiento, que serían de 2. Y esto nos da que es E6, ¿cierto? Pero como el program counter tiene un tamaño de 2 bytes, es bueno expresarlo como un 00 E2. ¿Cierto? Perdón, era un E6. Para mantener consistencia también en ese aspecto. Con esto, ejecutamos otra vez la prueba. En PMTest. Y falló. Vamos a ver qué falló. No debería haber fallado, salvo que hayamos cometido un error en los cálculos. Dice que el program counter no es el valor que se esperaba. Tenemos que la dirección base es la que escogimos, es 0012 más 2 bytes de desplazamiento. Bueno, sí, aquí cometí el error. Como en este caso, a veces me distraigo. Eso es normal, ya han visto que eso es normal en mí. Como estamos testeando que la bifurcación va a ser un desplazamiento negativo, eso lo aclaré también, que iba a ser negativo y no sé por qué realicé el cálculo mal. Recordemos cómo se debe calcular este valor negativo, con el complemento a 2, ¿cierto? Y el complemento a 2 de D2 se calcula con el 100, que es el tope máximo de un byte, más 1, es decir, FF más 1 me da 100 en hexadecimal, menos el de 2. Y acá ya no sería una suma, sino una resta. Y esto me arroja. Este caso está interesante porque al yo escoger una base como esta 0012, al realizar el desplazamiento desborda la página. Está desbordando la página, lo cual me dice este caso está interesante porque todavía no sé cuál será el valor final que deberíamos poner acá, porque no basta con poner que sea -1A, porque esa dirección como tal no existe en memoria, sino que al realizarse el desbordamiento debe hacer el ajuste necesario. ¿Cómo podremos indagar cómo debería realizarse esta bifurcación? En la sesión anterior vimos que estamos utilizando también la herramienta Radar2 con su interfaz gráfica Yaito, ¿cierto? Escogemos la ROM de Contra de la Nintendo NES, lo cargamos y vamos a ver cómo debería ser este cálculo. Yo supongo que lo que debería de entregarnos aquí el program counter sería respecto al tope, es decir, a realizarse un desbordamiento de página hacia atrás, yo digo que sería algo como FFF menos 1A. Y esto sería un FF E5.
Vamos a dejarlo así por ahora, pero ya vamos a indagar en el Yaito que nos ayude a solucionar este problema particular. Está interesante, no lo había contemplado. Miremos un momentico aquí en BQ. Si yo estoy haciendo un wrapping, un enmascaramiento. Es muy posible que para este caso no nos funcione como es debido. Miremos a ver qué nos hace la prueba así tal cual, pero ya sabemos que hay algo que debemos tener en cuenta. Sí, como tal el valor esperado. Este esperado todavía lo estamos suponiendo, ¿cierto? Ya vamos a validar en el Yaito que nos indica. Y el valor que él recibió, pues... Ah, bueno, y hay que tener el -1 del cambio de página. Es correcto. Miremos a ver entonces qué nos dice. Plantemos este mismo caso en el Yaito, ¿cierto? Haremos la ventana de desensamblado. Ubiquémonos en la dirección base que estamos planteando en el caso. En este caso es 0012. 0012, mira, lo tenemos por acá. .x0012. Acá lo tenemos. Acá lo que yo quiero hacer es cambiar estos bytes. Ya vimos que esta herramienta nos permite hacer eso. Aceptamos habilitar la caché. Lo tenemos en modo de lectura. Y voy a cambiar por el opcode del BQ, que es R0. Y voy a utilizar el mismo valor que estoy utilizando para el operando, que sería un D2. ¿Cierto? Un D2. D2. Aceptamos. Y tenemos que aquí, pero acá no me está mostrando. Ah, sí, acá. O sea, no me está mostrando visualmente como vimos antes que la flechita, porque al ser un cambio de página tan drástico, sugiero que la herramienta no me lo está mostrando por eso. ¿Cierto? Pero acá vemos que es el operando que él muestra es que va a ir a la dirección FF-E6. Cuando se realiza un desbordamiento. Entonces acá debe ser un FF-E6. Claro, no tuvimos en cuenta el 1. El 1 que se le agrega al haber un desbordamiento de página. Porque al llegar al 00, pues ese 00 también se cuenta en el cálculo. Entonces, entre comillas, la implementación que nosotros realizamos previamente también contempla este caso. Salvo que en la prueba nosotros calculamos erróneamente el valor. Pero la CPU, ya vimos acá, estamos planteando este mismo caso en el radar 2, ¿cierto? Estamos ubicados en la posición 12
con un desplazamiento, con un operando D2, ¿cierto? Que es el mismo de acá, el D2, y al realizarse la bifurcación, vemos que la calidad no lo muestra, que estará apuntando al FF E6. Si damos doble clic, like click, no sé por qué en esta parte inferior a 80.000, él no me deja ir a esa dirección de memoria. Que a ver, lo que quiero decir con esto es que cuando yo cargo la ROM, si me ubico en la posición 80.000, tengo que él acá me interpreta que esta es la primera instrucción, como la primera instrucción del programa. Y esto ocurre es porque la Nintendo mapea en su mapeo de memoria, carga el código ejecutable, en este caso el código de la ROM, a partir de la dirección 80.000 en notación 8.000, perdón, en notación hexadecimal, ¿cierto? Pero eso ya es algo que tiene pues internamente la Nintendo, que allí es donde va a alocar el código ejecutable de la Nintendo. Entonces es casi que imposible que él vaya a ejecutar instrucciones ubicadas en un mapa de memoria inferior, porque la misma arquitectura no lo contempla. Pero entonces en este caso nos estamos salvaguardando de que en caso tal de que por X o Y motivo el PC Counter esté apuntando a esa dirección de memoria inferior a 8.000, pues el cálculo al tener ese desbordamiento pues se realice correctamente. Entonces podemos probar acá también otro, y es que ubicados en en el 12, pero relativo al 8.000, es decir, me voy a parar en el 0x 8012, ¿cierto? No me está dejando ubicar allí porque él está haciendo el análisis del desensamblado y él no contempla ese 8012 como una instrucción válida. $8012. Usemos el 8011 entonces. Y lo cambiamos por un dígito nomás. Por eso no nos vamos a preocupar. Entonces cambiamos esa instrucción para probar a ver cómo interpreta ese cambio de página. Y ponemos el opcode de la instrucción y el desplazamiento. En este caso, como estamos en 11, sería de 1. Miremos que acá, en este caso, si nos está contemplando ese valor y está saltando a una página inferior. Es decir, que el comportamiento como lo tenemos construido de la bifurcación aplica también para estos casos. Pero era bueno utilizar esta herramienta para que nos aclare esto, porque la documentación no nos ayuda a interpretar este caso especial. Por eso es que es bueno apalancarnos este tipo de herramientas de análisis de ingeniería inversa o desensamblado para ver cómo se comporta realmente estos casos especiales, que es bueno que lo encontramos, porque no se me habría ocurrido de verdad contemplar este caso, pero acá vemos que ya esta herramienta nos ayuda a ver que la implementación también la podríamos tener correctamente. Porque aquí como tal no es que esté pasando, al realizarse el desplazamiento negativo, vemos que ya es inferior a 8.000. Entonces ya no es que la CPU interprete que llegó al mínimo, perdón, donde se ubica el código del programa y nos mande al tope, es decir, al FF, sino que
Él realiza el cálculo y miremos acá, nos está mandando a una página inferior, 7F4. F4. Entonces, probemos. La herramienta ya nos ayudó a vislumbrar que podemos estar en lo correcto en nuestra implementación, salvo por el cálculo que hicimos para el nuevo valor, que había que contemplar el 1 del desplazamiento, del cambio de página. A ver cómo se comporta. Y me gustaría también añadir, vemos que acá pasó correctamente. Me gustaría añadir este caso que vimos acá. Estando ubicados. Bueno, por acá ya no es tan relevante porque no hay cambio de página del mismo. O sea, no llegamos a la página 0, sino que seguimos estando en un mapa de memoria adecuado. Listo, con esto creo que ya solucionamos el conflicto que teníamos en cómo se podría comportar esta instrucción en ese caso especial, pero ya el radar nos dio una luz de cómo debería comportarse, que es el que vimos en esta ubicación, en la 0x0012. ¿Cierto? Vemos que el cálculo, al realizarse la bifurcación, él espera que vaya al FF-E6. Ese es el que contemplamos en la aserción FF-E6. Y ya vimos que la prueba pasó. Entonces este caso me gustó mucho porque nos permitió indagar un poco más en estos casos especiales que inicialmente no habíamos contemplado. Entonces al cumplirse para BCC, para BQ, perdón, también se estará aplicando para BCS y BCC. En eso no nos haremos mayor lío. Listo. ¿Qué caso nos falta para este BQ? Nos falta contemplar cuando a ver, ¿dónde estamos parados? Nos falta contemplar el caso opuesto de la bandera 0 flag, en este caso cuando esté desactivado. Nos llevamos el caso y planteamos qué va a hacer cuando el 0 flag is clear. Acá me faltó. Lo que estoy diciendo es cuando 0 flag, con 0 flag a 0, ¿cierto? En este caso el desplazamiento será omitido, entonces nos da igual qué valor le asignemos, porque va a ser el 0 flag desactivado, por ende no se va a cumplir la bifurcación. El desplazamiento, perdón, en la dirección del program counter asignamos otra arbitraria y al no cumplirse, pues él ejecutará la instrucción inmediatamente, la instrucción que sigue. Acá esto lo podemos ver, el Yaito. Buscamos las instrucciones BQ que hayan en la ROM. ¿Qué está pasando esto? Me dice que no encuentra instrucciones BQ. Porque esto no debería estar funcionando así.
Abro el desensamblador. Voy a buscar una instrucción BQ. Bueno, acá vemos que si la encuentra, si las hay. Doble clic para ir allí donde se encuentra. Acá vemos un ejemplo. El caso que estamos probando es cuando no se va a realizar la bifurcación, es decir, cuando no va a saltar a esta dirección que indica la flecha, dependiendo de cuál desplazamiento esté realizando. Cuando no se cumpla, él va a ejecutar la instrucción inmediatamente siguiente. En este caso sería el LDA. ¿Cierto? Ese es el caso que queremos contemplar. Entonces, acá nos compete solo cambiar el opcode F0. Acá lo mismo, ya no estamos con carry flag, sino con 0 flag. Y cuando el 0 flag esté desactivado, realizamos la asignación del program counter, ejecutamos. Y este valor debe ser, ya sabemos a cuál debe ser, y es a la dirección base que tiene actualmente más los 2 bytes de la instrucción, que recordemos que ese más 2 siempre va a estar para ambos casos, sea o no se cumpla la bifurcación, y acá lo podemos apreciar. Si la dirección base es 8500, al no realizarse la bifurcación, pues se le debe sumar los 2 que componen la instrucción BQ. En este caso sería 8502, pero para este caso de la prueba de nosotros sería A023, ¿cierto? A023. Guardamos. Con esto ejecutamos y tenemos que la prueba pasó correctamente. Entonces la implementación también nos apalanca estos 3 casos particulares. Ya con esto logramos emular también la instrucción BQ. Vemos que la implementación sugiere la misma de los saltos anteriores, salvo por la bandera de estado que está indagando. Para los 2 anteriores era el carry flag y para esta es el 0 flag, la página 0. Perdón, la bandera 0. Entonces listo, con esto ya tenemos otra instrucción mapeada en nuestro emulador y es el BQ. Lo que seguiría es esta instrucción BT, pero esta la dejaremos para la otra sesión. Que es una instrucción que le permite indagar por un flag en particular al procesador. Es decir, yo quiero indagar por un bit en particular de acuerdo a un número, a un byte que yo tenga como operando, y quiero indagar si un determinado bit de ese número está activo o no. Una lógica de esa ya la tenemos en la CPU value como spoiler, que eso ya también lo implementamos en sesiones anteriores, y es esta de aquí de get bit value, ¿cierto? Y lo que hace esta implementación es obtenerme eso. Yo le indico qué bit quiero obtener de acuerdo a un número que yo le pase como operando, y él me dirá, ah, es un 1 o un 0. Eso es lo que esta implementación que tenemos acá es la misma que sugiere esta instrucción bit. Entonces ya tenemos ahí un pequeño spoiler para la sesión anterior, para la sesión que viene, ¿cierto? En este caso podríamos dejar así. Voy a realizar el commit. Voy a realizar bueno, git add, y me voy a robar este mensaje. ¿Dónde está este mensaje de acá? ¿Dónde fue que yo lo realicé? Apenas está terminal. Voy a cambiar la instrucción que estoy emulando. BQ y lo demás aplica. Entonces realizo el commit y ya. Lo voy a subir al server, al repositorio. Y acá yo estoy trabajando sobre la rama master porque pues no me representa mayor ventaja todavía el utilizar metodologías como
como git flow, ¿cierto? Como nombramiento de ramas de ese tipo, sino pues como trabajar en la master, pues aplica para este caso particular, entonces no es por mayor cosa. Realizo el push y ya están los cambios realizados el día de hoy, la noche de hoy. Entonces, resumiendo, lo que logramos fue emular la instrucción BCS, que era la opuesta a la instrucción BCC, salvo por el valor del estado del carry flag. Y emulamos también el salto el salto de igualdad, ¿cierto? En este caso, indaga por el estado de la bandera 0. Y ya con esto emulamos otras dos instrucciones. Muchas gracias a los que se pudieron conectar, a los que puedan estar viendo la retransmisión. Nos vemos en una pronta ocasión. Chao, chao.